Bienvenidos a esta conmemoración de los 102 años del decreto presidencial que dio como resultado la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, para nosotros, la bendita SEP. Como ya he mencionado en podcasts pasados, yo me dedico a la docencia. Y no hay otra cosa en la que crea más que la importancia de la educación. Por lo cual trato de hacer mi trabajo lo mejor que pueda, porque no seré el mejor maestro del mundo, pero me esfuerzo todos los días por hacer algo al respecto. Por eso es que esta fecha no debe de pasar desapercibida. No la vamos a dejar en la efeméride de minuto y medio que está en TikTok, porque la neta les falta mucho contexto. Y es que, admitámoslo, todos nosotros estamos vinculados a la bendita SEP. Desde el momento en el que nuestras mamás nos dejaron en la puerta de ese kinder, llorando a moco tendido porque queríamos regresar con ella, o algunos otros que simplemente caminaron al salón, empezamos una trayectoria que culminó en la educación superior. Cuando salimos de la licenciatura, hay quienes decidieron continuar a posgrados y también sabemos que hay personas que se quedan en el camino, desafortunadamente, pero estamos, querámoslo o no, vinculados a esta bendita institución, ¿sí? Entonces, pues vamos a tratar de hacerle justicia y hablar un poquito más de ella. Su misión es la siguiente: crear las condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad en el nivel y modalidad que la requieran y el lugar donde la demanden. Y es que en un país donde, según los datos del INEGI en el 2020, el 4.7% de nuestra población total no sabe leer ni escribir. Es importante recordar entonces por qué surge, cuáles han sido las razones por las que no ha tenido el éxito esperado, cuáles fueron, en este caso, los parámetros que no se vieron para tratar de hacerle justicia. Y bueno, para entender esto, hay que irnos forzosamente a nuestro caótico siglo XIX. Pues a finales de el porcentaje de analfabetismo rondaba aproximadamente en el 80% de la población total. No es sorpresa para nadie, ya que en este siglo tuvimos infinidad de conflictos. Recordemos que de entrada, en la primera parte, tuvimos nuestro proceso de independencia. Después tuvimos que empezar a trabajar en los proyectos de gobierno y ver que tuvieran continuidad. Aparte hay que sumarle las guerras que se tuvieron con el extranjero, llámese el bloqueo francés, la guerra con los Estados Unidos, que a muchos todavía les duele, y la intervención del Segundo Imperio, que ahí también se ha romantizado mucho en los libros de texto. Pero esa es otra historia. También hay que señalar que en este siglo XIX tuvimos independencias de algunos territorios de nuestra nación. Texas es el primer caso, Yucatán por un espacio breve, y también lo que yo considero, desde mi humilde opinión, las guerras intestinas. Para ser exactos, la de 1858 al 61, conocida como la Guerra de Reforma, pero ya haré algún video en otro momento para hablar de ese tema que también es fundamental. Entonces, no es sorpresa para nadie, y por lógica, entender que el presupuesto, el esfuerzo, estuviera destinada a los asuntos de guerra, relaciones exteriores y trabajar en el proyecto de gobierno. Porque también hay que señalar que las primeras presidencias, a excepción de la de Guadalupe Victoria, no tuvieron una continuidad. La Constitución de 1824 decía que las presidencias serían de 4 años. Pero a excepción de Guadalupe Victoria, que gobernó de 1824 al 28, después de ahí hasta Juárez en el 67, ningún presidente gobernó sus 4 años de forma completa. Tuvimos presidencias de 2 años, 9 meses, de semanas, y ya en el siglo XX tuvimos una hasta de 45 minutos. El punto es que de esta forma no podían atender la educación como se pensaba, porque prioridades. Entonces, ¿cuáles fueron las instituciones responsables de atender este asunto en la agenda? Bueno, vamos a encontrar, antes de la SEP, 4. La primera fue la Secretaría del Despacho Universal de Justicia y Negocios Eclesiásticos, que tomó el nombre de Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, que estuvo vigente de 1821 hasta 1841. Después tendremos el Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e Industria,
en el periodo de 1843 a 1861. La Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, que estaría vigente de 1861 a 1905, y finalmente la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, que estuvo de 1905 a 1917, cuando se eliminó por decreto en el artículo 14 de la Constitución de este año, 1917. Y también hay que señalar que esta última solo abarcaba lo que era el Distrito Federal y los territorios federales. Quiere decir que la cobertura no era posible a todos los estados y estos territorios federales que comprendían nuestra república, porque no se contaban con los medios de transporte para poder enlazar de manera eficiente las ciudades del norte con las de la capital. Y es que entendamos que el ferrocarril, pues este proyecto se consolida hasta la segunda mitad del siglo XIX con Juárez. Es hasta el Porfiriato cuando logran extender todas estas redes para podernos comunicar en menor tiempo, y por eso es que la educación tampoco tiene este alcance que era necesario, ¿no? Porque había gente viviendo ahí. Por eso, como dice este refrán, quien mucho abarca, poco aprieta. Y si le ponemos atención a las descripciones mencionadas anteriormente, nos daremos cuenta que estos ministerios o estas secretarías no nada más atendían los asuntos de educación, estaban mezclados con otros, ¿no? El de justicia, los asuntos de la iglesia, hasta de la industria. Entonces, el poco presupuesto con el que se cuenta también debe destinarse a otros rubros, no solo a la educación. Entonces, desde ahí vamos a ver esas limitaciones, porque la verdad, el dinero, en estos casos, pues sí se necesita. Entonces, al tener ese poco ingreso, pues era difícil crear las escuelas suficientes, capacitar a los maestros, o siquiera tener las plazas necesarias para la población que teníamos en aquel entonces. De esa manera, pues, es lógico los altos índices de analfabetismo. Fue entonces en el gobierno del general Álvaro Obregón, que estuvo de 1921 hasta 1924, que se decretó la fundación de la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, siguiendo el proyecto establecido por este personaje importante en este terreno, que fue José Vasconcelos Calderón, pedagogo, abogado, escritor, aunque a algunos no les guste reconocerlo o señalarlo, filósofo, que estableció de entrada la diferencia entre lo que era la instrucción y la educación. Esto es importante por la siguiente razón, ¿sí? De acuerdo con Vasconcelos, la instrucción consiste en proporcionar información sin preocuparse de su repercusión en el psiquismo de niños y jóvenes, mientras que el educar se enfoca en corregir los defectos y fomentar las virtudes. Si lo aterrizamos a nuestro presente o a lo que nosotros vivimos, la mayoría que estuvo en las aulas de clases y que se supone nos tocaban ya modelos más recientes, ¿no? Más actuales a los problemas de estas generaciones en donde nosotros cursamos la escuela básica, que fue primaria y secundaria, muchas de las clases no terminaron nunca por hacernos sentido. Nacía esta barrera que poníamos de eso, ¿para qué me va a servir? Yo principalmente con matemáticas. Entonces, venía esta cuestión de ¿cuándo vamos a aplicar ese conocimiento? ¿Sí? Muchas veces se premiaba la memoria, que no tiene nada de malo, pero muchas asignaturas era apréndete todo esto de memoria, pasa tu examen contestando todo esto que aprendiste de memoria, y una vez que terminabas ese grado, en el siguiente olvidabas todo eso porque ya no te servía, ya no lo ibas a aplicar, porque eran nuevos conocimientos, salvo matemáticas, ¿no? Pero en algunas otras cosas, pues decías, eso ya pasó, ¿sí? Historia 1, ya no la voy a ver en segundo, se me olvida, no me interesa. Por lo cual, lograr un aprendizaje significativo será muy difícil. ¿Cómo íbamos a alcanzar eso si teníamos que copiar el reverso de las bibliografías o de las biografías azules para luego pegarlas en el cuaderno? ¿Cómo lo íbamos a lograr si teníamos que contestar 50 preguntas que se sacaban de la manga porque nos preguntaban cada tontería nada más para llenar un montón? ¿O de qué manera se lograría tener ese aprendizaje si nos ponían a copiar 3 hojas de libro nada más para llenar la hora de clase?
Admítanlo, todos tuvimos mínimo un profe así. En este caso, el proyecto educativo busca no solo el aprendizaje, pero también se enfoca en la formación de los hábitos, ya sea de estudio y de higiene. Porque de nuevo, volviendo a esta formación de nuestra primaria, a todos nos tocaba que pasaba una comisión de aseo, checaban las uñas, que estuvieras bien peinado, que tu uniforme estuviera bien, y si tu grupo cumplía con eso, al final de la semana se te premiaba con el banderín de primer lugar de que venías bien presentado a la escuela. Y era formar el hábito de estar presentable, y así lo vislumbraban en aquellos años. El rol de docente como orientador de los valores en el alumno, enfocado en lo moral, pero también en los valores nacionales, los necesarios en aquellos años post-revolución, para tener este nacionalismo presente. El docente tenía esa importancia. El acceso a la cultura, la construcción de bibliotecas, impulsar el arte, ir más allá de los monólogos que solo buscaban que el alumno estuviera ahí como esponja, a ver qué le caía, qué agarraba y ya. Como decían algunos maestros de la vieja guardia, yo aquí vengo a enseñar y el que aprendió bueno y el que no, pues no me importa. Ahora, ¿qué condiciones favorecieron este proyecto en sus primeros años? Y la primera ventaja fue que en el gobierno de Obregón ya había terminado la lucha constante por el poder, que fue lo que pues empezó con Madero y así continuamos hasta el pobrecito Carranza, ¿no? Pero ya Obregón no tuvo que enfocarse tanto en estos asuntos de los golpes de Estado, además de que su discurso se basaba en el populismo, ganándole la simpatía de la mayoría de la población, obreros y campesinos, y también en la primera mitad de la década de 1920, México fue el segundo productor de petróleo, por lo tanto había más recursos en el erario para poder destinárselo a esta Secretaría de Educación y poder llevar a cabo esta visión que Vasconcelos había establecido en 1920. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera se usaron los recursos para esto? Muy sencillo. Se hizo el estudio de programas de enseñanza en educación primaria, tanto en el campo como en la ciudad. ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a dosificar esa información? Difusión y cultivo de las bellas artes. Impulso a la educación media y a los centros de docencia preescolar. Proliferación de bibliotecas. La edición de los libros de texto. Y por último y no menos importante, el reparto de desayunos escolares, principalmente en las zonas rurales, porque a la fecha ese sigue siendo un gran problema, ¿no? Que este programa o esta parte ya no se hace y sabemos en qué condiciones están esos niños, ¿no? Y por ahí hay videos en TikTok donde incluso pues se ve que un maestro llegó a hacer esa observación para mandar ese mensaje a las autoridades, ¿no? De que esta parte todavía falta y pues hay que atenderla. Para 1931, el monto que se dedicaba a esta secretaría y a esta labor representaba la cuarta parte del presupuesto federal. O sea, había con qué. Y de nuevo, el que Vasconcelos estuviera en los primeros años, una persona también convencida de la importancia de la educación, bastó para que esto tuviera una buena dirección y que estuviera el compromiso de los docentes que fungían en las aulas. Posteriormente, en el sexenio de Adolfo López Mateos, de 1958 al 64, la dirección de la SEP queda en manos de Jaime Torres Bodet. Otro de estos aciertos a este rol importante como director de la SEP, porque gestionó la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, fundamental en el artículo 3º constitucional, ese que siempre nos hacen repetir de memoria en la escuela, que establece la gratuidad de la educación impartida por el Estado y su carácter obligatorio. Pero decía, la educación primaria no puede ser gratuita y menos obligatoria si el Estado no proporciona a los niños los materiales didácticos que requieren, sobre todo en beneficio de los que carecen de recursos económicos suficientes. Porque, de nuevo, en las cuestiones de la educación rural o de las comunidades rurales, no muchos cuentan con los ingresos suficientes para andar pagando libros, incluso hasta los materiales. De esta forma, se garantizó la calidad de la educación a través del mínimo de conocimiento y destrezas que los libros ofrecen a los niños mexicanos sin distinción de la condición social. Creó el llamado Plan de 11 años para combatir el rezago educativo. Decía, en 11 años de estudio
los alumnos estarán preparados para la vida. Se construyeron aulas, se remodelaron escuelas, se abrieron plazas, me parece, si no mal recuerdo en este momento, 4,000 plazas para maestros. Se imprimieron millones de libros de texto gratuito. Se formaron a los profesores que hacían falta con las competencias necesarias. Y cada informe de gobierno del 58 en adelante estuvimos viendo los avances de esta gestión. De manera positiva, veíamos ahí porcentajes significativos que cada año se iba ganando terreno a la cuestión del analfabetismo. Con lo que no contaba al final de este proyecto de los 11 años fue que en algunas comunidades hubo una explosión demográfica que rebasó lo que se había contemplado, y entonces estas poblaciones donde teníamos más nacimientos o mayor migración, pues no se pudo atender la necesidad de la escuela o de la educación básica porque faltaban escuelas y faltaba personal. También hay que señalar, pues eso, hay que también ser imparciales, ¿no? No todo fue un éxito como lo habían mencionado. Ahora bien, hablamos de estos dos personajes que fueron clave para atender una problemática fundamental en cualquier país. Y ustedes dirán, bueno, sí, era su trabajo. ¿Por qué les aplaudimos? O como, ¿por qué habría que reconocerles algo? Están haciendo su trabajo. A diferencia de nuestros últimos secretarios de educación y la persona que está ahora, estos dos personajes tenían claro cuáles eran las necesidades de la población, cuáles eran las necesidades de la educación y cómo abordar esos problemas. Ellos tenían esta idea real de lo que se tenía que hacer, pero también tenían el compromiso y creían en ello. ¿Y por qué señalamos esto? Porque en nuestro presente, sí, nos hablan de modelos nuevos, vemos que estamos innovando, pero las personas que se encargan de desarrollar estos proyectos, estos planes o los nuevos contenidos son personas que no están en un salón de clase. Sí, tienen los grados más altos y sí, son doctores en pedagogía y psicología, pero no están en un salón. Ellos no están ahí para observar cuál es la dinámica de un grupo, cuál es la dinámica de una comunidad. Y muchos de estos planes, por modernos que se vean, pues es difícil que se puedan implementar. Pero mientras exista esta distancia enorme entre los que gestionan los planes y los que los tenemos que aplicar, pues el problema va a seguir siendo el mismo. No vamos a tener los resultados que se buscan. Porque, de nuevo, así como Vasconcelos y Torres Bodet, hay que ir al lugar para entender qué demonios tenemos que hacer. ¿Se acuerdan cuando en nuestro país se quiso aplicar el método de Finlandia para poder tener una educación de calidad? Y que luego, al darse cuenta de que fracasó, dijeron, vamos a intentar ahora el modelo español. Y se dieron cuenta que tampoco dio los resultados. Bueno, ok, vamos a voltear a Latinoamérica y vamos a tomar el modelo chileno. Y tampoco dio los resultados correctos. ¿A alguno de ustedes les sorprende que eso no funcionó? Digo, cada que los maestros toman un curso, o estos CTEs, hablan de la necesidad de contextualizar los aprendizajes a la región, o al estado, o al municipio donde estamos impartiendo las clases. Porque sabemos que esto no aplica de la misma forma en todos los estados. Esa parte no se puede homogeneizar porque tenemos necesidades diferentes. Las necesidades de Michoacán son muy diferentes a las de el sur de Carelia, por mencionar algún ejemplo. Ahora, estamos frente a la nueva escuela mexicana que va a arrancar este próximo ciclo escolar, pero que nadie termina de entender. Porque si tu directivo y tu coordinador te dice que le entiende y que vas a hacer esto, te está mintiendo. No tienen ni idea de qué van a hacer. Pero bueno. Esta es interesante porque va a integrar temas que sí van con la realidad de estas generaciones. Pero también estos temas están despertando la renuencia de algunos docentes que no comulgan con estas cuestiones. Hablemos así de manera muy general de la identidad de género. Ahora en los contenidos principalmente de cívica y ética y de historia se va a enfocar la parte de la identidad de género, la lucha por los derechos civiles para la comunidad. Y que algunos docentes de la vieja guardia dicen, no, yo no creo en eso y no lo voy a impartir. O yo no estoy de acuerdo, es un error, voy a seguir haciendo lo mismo y esos temas los voy a dejar de lado. Entonces, si queremos que esto funcione, los maestros tenemos que dejar de lado nuestras creencias, estemos de acuerdo o no. Nosotros debemos de cumplir
con un programa porque está pensado en lo que se va a enfrentar para las próximas generaciones. Si no estás de acuerdo, resérvatelo, sé un profesional. A los más de 100 años de esta institución, debemos de replantearnos si lo que estamos haciendo en las aulas es lo que se había pensado originalmente. Si de verdad estamos poniendo nuestro granito de arena para preparar a las nuevas generaciones para la vida. O si solo estamos siguiendo la ruta que a nosotros nos trazaron cuando estábamos sentados en ese mesabanco, copiando lo que estaba en el pizarrón para memorizarlo para un examen que después ya no íbamos a necesitar. ¿Por qué? Porque creemos que esa es la manera correcta. Porque así aprendí yo. Y solo estamos ahí parados en el salón para escupir dato tras dato tras dato de manera indiscriminada, esperando que estos sean replicados por las nuevas generaciones. Que como yo lo veo hoy, seguirán su paso por la escuela hasta tener su título, van a presumir ese diploma en sus redes sociales, para posteriormente hacer un TikTok con la canción de Rosa Pastel y evidenciar que la educación no les sirvió de nada, que nosotros fallamos en esta misión que creímos haber entendido. Si alguien tiene alguna duda, quisiera saber un poquito más acerca de lo que se mencionó, o pues no está de acuerdo, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Nos va a ayudar mucho para retroalimentar este video y quizá pues hacer después una versión 2.0. Pero mientras tanto, feliz aniversario, Sep.